Buenas noches, América. El gobierno de la nueva presidenta de Bolivia parece haber comenzado una campaña de desprestigio contra el expresidente Evo Morales. Una de las líneas de ataque que están promoviendo es la de haber construido, le acusan, una residencia presidencial en la que él vivía y que en las últimas horas han abierto los medios de comunicación para mostrar que vivía como un jeque árabe. Palabras de la nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga. He visto una y otra vez las imágenes de la famosa residencia en los pisos altos de un edificio que forma parte de la sede de gobierno. Una habitación amplia, con una cama de madera junto a dos mesillas de noche y unas lámparas. Un baño de 6 metros con ducha y jacuzzi. Un pequeño gimnasio, una sala de reuniones con 6 sillas y una mesa, un armario de madera chapada con algunos trajes, no muchos, unas zapatillas de deporte y unas playeras, y unas cortinas simples en cada ventana. Y un cuadro de artista conocido o desconocido colgaba de las paredes. Ni los grifos eran de oro, ni el suelo de mármol, ni tenía un lujoso vestuario, ni cientos de pares de zapatos. Les aseguro que un jeque árabe, como dijo la ministra, vive no solo mejor, sino con verdadero lujo. Evo Morales puede haber cometido otros crímenes. Puede haber permitido, instigado o orquestado un intento de robo de las elecciones. Pudo haber construido un cuestionado museo para su mayor honra y gloria. Pero que hoy la presidencia de Bolivia, sea quien sea el presidente mañana o en los próximos años, tenga una residencia como esa, es algo que forma parte de la normalidad, que dignifica la institución y que garantiza el espacio de trabajo y descanso del presidente de todos los bolivianos. Esos espacios no son de Evo. Esa residencia la utilizarán futuros mandatarios y los estándares mostrados en las imágenes difundidas entran dentro de lo normal para que viva y trabaje un presidente de un país. Hay residencias presidenciales en América Latina, en países similares a Bolivia, mucho más ostentosas que esas instalaciones. Y, por supuesto, son mucho más ostentosas en otros países del mundo. Este intento de ataque a Evo por parte del nuevo gobierno es populista, revanchista y no ayuda en nada a pacificar y unir al país. Evo debe responder por otros posibles crímenes que haya cometido, pero no por construir una residencia para presidentes que está dentro de los estándares normales de una residencia presidencial. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Brasilia, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad a las que les queremos poner notas al pie, o la voz de los expertos, noticias que nos llaman la atención. Y si bien la actualidad política en Estados Unidos está centrada en el Congreso, la carrera por la nominación demócrata continúa. La semana que viene hay el quinto debate de los aspirantes demócratas. Hay 10, se acaban de anunciar los que van a participar y está el grupo de cabeza, quien tiene más opciones hoy para llevarse esa nominación. ¿Quiénes son? Se lo voy a contar de otra manera. Acaba de salir una encuesta en Iowa. Iowa es el primer estado donde los ciudadanos van a votar por esa nominación demócrata. No son primarias per se, son caucus. Son esas agrupaciones más comunitarias en las que, por un complicado proceso de reunión pública, se acaban decidiendo los candidatos y los que salen ganadores. Hay encuestas que ya se hacen sobre el terreno y los candidatos le dan mucha importancia porque es el primero de la larga carrera de primarias en la que los candidatos marcan fortaleza y sobre todo dan pistas a los siguientes estados. Por lo tanto, son relevantes. La sorpresa que da esta encuesta es Pete Buttigieg, el alcalde de South Benton, que tiene 37 años y que, según la encuesta, ha tenido un avance considerable de 14 puntos respecto de la última encuesta de intención de voto. Pete Buttigieg va por delante claramente con un 22%, cae 7 puntos hasta el 19% Joe Biden. Elizabeth Warren retrocede un 2%, que si tenemos en cuenta el margen de error se mantiene en lo que tenía, y también el gran ganador de esta nueva encuesta es Bernie Sanders. Por lo tanto, lo que dice esta encuesta que ha realizado Monmouth University es que la sorpresa la está dando Pete Buttigieg, en silencio, pero poco a poco va haciéndose un lugar en esa posición delantera
para conseguir esa nominación demócrata, al menos de acuerdo a las encuestas y la intención de voto. Seguramente esta encuesta, les doy una pista, va a dar la clave del próximo debate, y es que Buttigieg se va a convertir en el centro de algunos de los ataques porque los rivales lo empiezan a ver con un cierto temor. Otra cuestión de la actualidad nos lleva a Venezuela y a los venezolanos en el mundo. La oposición venezolana, la oposición a Nicolás Maduro, se organiza para mañana salir a las calles de 90 ciudades de todo el planeta y particularmente en Caracas de manera masiva, con la idea de decirle a los venezolanos que es momento de despertar. Un llamado que llega por enésima vez, pero que, viendo lo que está pasando en otros países de América Latina, despierta la esperanza de algunos en la oposición venezolana de ver cómo esta protesta puede acabar siendo realmente masiva y que pudiera acabar forzando o llevando cambios a Venezuela. La movilización se llama Venezuela Despierta y quiere poner sobre la mesa la gravedad y soluciones para la crisis económica, política, humanitaria por la que atraviesa el país. El análisis lo buscamos con Ricardo Amado. Ricardo es profesor de la Universidad George Washington y experto en comunicación y estrategia política. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿En qué se diferencia esta concentración que vamos a ver mañana de los venezolanos en Caracas y en el mundo de otras anteriores? Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Gustavo, a ti y a todos los que nos escuchan. Mira, muchas diferencias. Hay que ser muy respetuoso del contexto de cada país. En tu introducción hablaste, o antes de la llamada hablábamos de Chile, Ecuador, Bolivia. Cada caso es diferente en cuanto a molestias sociales hay en todos los países de Latinoamérica, molestias con los gobernantes también hay en todos los países de Latinoamérica, pero por supuesto hay condimentos locales. Entonces la primera diferencia que veo es que lamentablemente en Venezuela la gente está mucho más cansada y mucho más escéptica de marchar. Eso es lo primero, desde un cierto ángulo. No hay falta de fe ni en Guaidó ni en nadie. Para marchar y movilizarse hace falta una cierta esperanza de que eso puede lograr algo. Y eso no estoy muy seguro que esté en este momento en Venezuela. La gente tiene dudas de si eso va a conseguir algo. Ya veremos, por supuesto, mañana, pero hasta ahorita es lo que veo. ¿Crees que la acción que vamos a ver mañana en Caracas puede acabar asemejándose en actividad en las calles y en resultado a la que hemos visto, por ejemplo, en Bolivia o en Chile últimamente? En mi criterio sí, porque mira, tú para movilizarte efectivamente hace falta dos cosas, te respondo rápido. Primero, que algo te moleste, te preocupe, te dé ansiedad, te dé miedo, te dé preocupación, pero segundo, que sentir que tu acción de movilización de calle, en este caso, va a conseguir algo. Mi evaluación del termómetro del estado de ánimo de Venezuela es que mucha gente, producto del cansancio, pues tiene escepticismo y cierto grado de desesperanza sobre eso, si eso va a ser efectivo. Igual probablemente muchos salgan a la calle, pero más como un acto de reivindicación que como un acto de esperanza de que eso logre conquistar algo. Esta mañana leía un artículo que decía que las concentraciones de mañana también suponen una prueba para el liderazgo de Juan Guaidó en función de la capacidad que tengan de movilización. ¿Está en juego ese liderazgo? Mira, probablemente quizás sea injusto, pero claro, estamos hablando principalmente de los ciudadanos opositores a Maduro, que son muchos. Esos ciudadanos están quizás conscientes de que es muy difícil salir de un gobierno como el de Maduro. Cada caso es diferente. Fíjate que en Bolivia, pues alguna intervención, por la razón que sea, hubo de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y los ciudadanos venezolanos están conscientes de esa diferencia, pero igual esto sí afecta a Guaidó, porque Guaidó tarde o temprano es muy complicado que le diga a la gente vamos a quedarnos en la calle, y la gente dice ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué va a pasar con esto? Y si el gobierno no hace nada, entonces es difícil. Entonces mira, yo te diría que salvo que sea una manifestación extraordinariamente gigante, que ya en Venezuela han habido muchas, lamentablemente veo pocas posibilidades de que eso tenga el mismo impacto que en otros lugares de la región. Es el análisis de Ricardo Amado, experto en comunicación política y profesor de la Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense. Ricardo, gracias, feliz noche.
Muchas gracias a ustedes y a toda tu audiencia. Un abrazo grande. Y en nuestra lectura recomendada, hoy nos vamos a las páginas del diario The New York Times, que tiene un artículo interesante sobre Brasil. Lo firma Carol Pires, que es periodista de este rotativo internacional y escribe en español y en inglés. El artículo lo pueden encontrar también en español. Lleva por título "Lula está libre ahora que sigue". La articulista hace una comparativa del liderazgo, en algunos casos le llama hiperliderazgo, de dos figuras que polarizan la sociedad brasileña. La de Jair Bolsonaro, el presidente, que hoy pasa por un momento bajo de popularidad, y de Luis Ignacio Lula da Silva, que estaba en prisión y que acaba de salir de la cárcel. El 8 de noviembre consiguió la libertad, si bien puede ser efímera porque puede regresar por otros casos que tiene. Pero en cualquier caso ha salido y lo que supone es un aire para la oposición. Porque en estos años en los que no ha estado Lula en la actividad pública, no ha habido ninguna figura, dice el articulista, que haya sido capaz de aglutinar y enfrentarse con una voz de oposición fuerte al liderazgo de Jair Bolsonaro. La salida de Lula ha contribuido a polarizar aún más la sociedad brasileña. Desde el gobierno de Bolsonaro ya le han llamado canalla y le han advertido que puede pronto volver a la cárcel, como advirtiéndole. Lula da Silva y sus seguidores han insistido en que el gobierno de Jair Bolsonaro es un gobierno de, dicen, paramilitares. El articulista dice que esta polarización no ayuda en nada a solucionar los graves problemas que hoy pasa el país. Tanto el gobierno como la oposición deben ser cuidadosos con sus discursos beligerantes, aunque es ingenuo pensar que ambos bandos optarán por el camino de la conciliación y la unión que necesita con urgencia Brasil. Tanto Lula como Bolsonaro deben intentarlo. Es indispensable empezar a atenuar los extremismos que han empobrecido la democracia del país y de la región. Otro de los males frecuentes de América Latina es el culto a la personalidad en la política. Ese vicio se ve tanto en Bolsonaro como en Lula y debe terminar. Es bueno que Bolsonaro tenga un oponente de su calibre para equilibrar el debate político, pero en este momento la política brasileña necesita sacudirse el personalismo que provoca una dependencia tóxica en uno o dos políticos. La oposición se concentra en Lula y el gobierno en Bolsonaro. Y terminamos con la noticia en positivo, una noticia que hoy nos lleva a la ciudad de Dallas, en Texas. Una noticia positiva que encarna a alguien que había sido una persona sin techo, en inglés un homeless. Durante muchos años, Bibi McGowan estuvo adicto al alcohol y eso le llevó, entre otros, a tomar determinadas decisiones que acabaron llevándole a las calles. Gracias al apoyo y a la caridad de una iglesia metodista, consiguió superar su adicción y hoy ha salido de la intemperie de las calles para tener una casa. Pero es un llamado que siente McGowan, el de salir en su tiempo de descanso, a ayudar a otros que se encuentran en la situación en la que él se encontró para que sepan que hay esperanza y que es posible salir de la intemperie de las calles, de la vida sin techo y tener un nuevo futuro. Así cerramos. Ya regresamos. Tiempo para el análisis. Vamos a hablar de Chile. Ha habido acuerdo entre el gobierno y la oposición para avanzar en un proceso de constituyente, de abrir el camino para cambiar la Constitución, una Constitución que está muy cuestionada en Chile por las protestas que hay y por la sombra que dicen tiene esa Constitución de la herencia del gobierno de Pinochet, de la dictadura de Pinochet. Si bien es cierto que esa Constitución se ha cambiado algunas veces, cuando uno entra en el detalle se da cuenta de que no es tan fácil cambiar la Constitución chilena, precisamente porque está redactada para que sea muy difícil cambiarla. Y establece algunas cosas que llaman la atención y que contribuyen a ese malestar social, porque hace que el Estado se lave las manos en los servicios básicos, grosso modo, y permita que el sector privado sea encargado de servicios básicos como la luz, el agua, el transporte público, etcétera, etcétera. Digo público, pero que acaba siendo privatizado en muchos casos, y eso ha llevado a ese gran descontento, entre otras cosas. Bueno, hay acuerdo, porque la gente ha salido a las calles y el gobierno de Piñera ha decidido abrir el camino para que eso se pueda producir. Pero muchos se preguntan si las soluciones a los problemas que hoy tiene Chile pasan por la constituyente y por una nueva constitución. Esta semana veíamos un artículo, ese es el título, ahí lo tienen, Constituciones desechables. Lo firma Ian Vázquez. Ian Vázquez es director del Centro para la Libertad y Prosperidad Global
del Cairo Institute. Y lo saludamos ahora aquí en Cuestión de Poder. Señor Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Su artículo usted comienza recordando que en América Latina ha habido 200 constituciones en lo que va de historia del continente. Y uno diría, bueno, no sé si son muchas o pocas. Usted hace un promedio y dice 10 por país. 10 constituciones por país de promedio, y comparando con otros promedios, la Unión Europea, por ejemplo, tiene 4, 10, 4, y lo que usted denomina América Británica, 1,5. Es decir, los británicos o los anglosajones son más estables con sus textos constitucionales. Ahora le preguntamos por qué. Algunos datos para que vean la perspectiva. ¿Quién se lleva el bingo del número de constituciones por país? Es República Dominicana, que tiene 32 reformas constitucionales o cartas magnas, la mayor cantidad, seguida por Venezuela 26, Ecuador 21 y Perú, que ha promulgado 12 cartas, 12 textos constitucionales. ¿Por qué América Latina ha tenido tantas constituciones si lo comparamos con otros países del mundo que son mucho más antiguos que los países de América Latina? Es verdad, existe una tradición en que creemos que podemos resolver todos nuestros problemas con una nueva constitución. Y es por eso que América Latina como región tiene más constituciones lejos que cualquier otra región del mundo. Y no nos ha ido muy bien con pensar que por cada problema se puede buscar una solución a través de una constitución. Entonces, es el concepto de que podemos refundar, digamos, la república cada vez que enfrentamos un problema que podría mejor ser solucionado a través de políticas públicas, como lo hacen muchos otros países. ¿El problema está en la redacción del texto constitucional? Yo creo que en el caso de Chile no es tanto así, porque se puede reformar la Constitución. Sabemos que en Estados Unidos tenemos una constitución en Estados Unidos que es la original, pero que ha sido enmendada muchas veces, y es generalmente preferible cambiar o reformar la Constitución por esa vía en vez de cambiar todas las reglas del juego cada vez que a alguien no le gusta cómo está sucediendo algo en el país. Sí, cuando le decía si el problema es el texto constitucional, me refiero a los padres fundadores de Estados Unidos redactaron un texto que era bien sencillo y que luego daba pie al desarrollo legislativo y a la interpretación de los tribunales. Las constituciones de América Latina carecen de esa simplicidad que tiene que inspirar un texto constitucional para ir tan al detalle que acaban siendo armazones que crean el problema. Uno de los problemas es justamente eso, que las cartas fundamentales tratan de resolver cada problema de la sociedad en detalle, y en realidad el fin de una constitución no es esa. El fin es poner las reglas del juego y garantizar ciertos derechos y limitar el poder de los que nos gobiernan. Una vez hecho eso, para eso sirve el Congreso, para eso sirven los diferentes poderes, para de ahí resolver los problemas de cómo a través del legislativo, en vez de meterlo todo en una carta fundamental, como ha sido el caso en Latinoamérica. Cada vez las constituciones son cada vez más largas, tienen cientos de artículos en algunos casos, y eso no es la manera de resolver las cosas. Simplemente porque una constitución garantiza el bienestar no satisface generalmente el que ese supuesto derecho se va a realizar, y eso es lo que vemos en Latinoamérica. Pero visto desde fuera, uno podría decir, bueno, da igual que tenga muchos o pocos artículos, lo importante es que funcione. ¿Qué problema hay en que las constituciones vayan tanto al detalle? Bueno, entonces, ¿por qué no ponemos cualquier cosa que nos guste, que pensamos que es bueno en la Constitución? Que todos tengan una mansión, que todos... No, o sea, así no funcionan las sociedades exitosas. Las sociedades exitosas dan las condiciones para que se puedan realizar ese bienestar humano a través de libertades civiles, económicas, políticas, y eso es lo que tiene que estar metido en una constitución, no que se garantice cada cosa que podemos considerar buena en la vida. Eso se tiene que generar a través de la generación de riqueza, el crecimiento económico y las libertades que existen en una sociedad, y podemos ver
que todas las sociedades exitosas ponen reglas del juego que son generalmente claras y que después se resuelven problemas a través de la política pública. Claro, cambiando tanto las constituciones, ¿cree usted que existe el riesgo de que el papel de respeto y de unificador del sistema judicial y de las reglas de juego del país se devalúe y pierda prestigio con las consecuencias que esto puede llevar? Por supuesto, o sea, si tienes un documento que supuestamente garantiza algo pero no está funcionando, la gente empieza a perder respeto a la Constitución, al Estado de Derecho. Uno de los grandes problemas en América Latina es que el Estado de Derecho es muy débil. Tenemos bastantes leyes, pero no hay Estado de Derecho. La gente la viola cada rato porque en realidad es imposible cumplir con las leyes en Latinoamérica y es por eso que hay esa América Latina formal que todos conocen y esa América Latina informal que también todos conocen. Que todos conocen y que todos practican en la economía y en todo lo demás. Y eso hace crear una falta de respeto para el mismo Estado de Derecho. Cambiar constituciones como quien cambia de televisión afecta más a gobiernos de izquierda que de derecha, ¿o es por igual? Es por igual, o sea, en la historia de Latinoamérica han sido los caudillos militares y los populistas de izquierda que han estado cambiando las constituciones. Últimamente sabemos que han sido los gobiernos populistas de izquierda que han hecho eso y hemos visto que no les ha ido bien a ellos tampoco. Sé que usted no es, y lo digo también para que la audiencia lo sepa, usted no es un experto constitucionalista, es un analista que ha hecho un artículo que nos ha gustado mucho porque pone en perspectiva lo que a veces la realidad inmediata de las noticias nos lleva simplemente a describir y que parece que la gran solución al problema de Chile hoy va a ser cambiar esa Constitución. Y cuando lo vemos en la perspectiva de la historia podemos tener algunas dudas. ¿Usted cree que la solución a que hoy enfrenta a los problemas de Chile pasa por la reforma constitucional? Yo creo que no. Yo creo que en gran parte el descontento social que existe ahí se debe a otras cosas, que en el relato que se ha dado hay muchas declaraciones que son absolutamente falsas, que es un país en donde ha incrementado la desigualdad, falso, en que los servicios públicos han empeorado, quizás, pero son mejores que en el resto de Latinoamérica, que no hay oportunidades, en realidad tiene una alta movilidad social comparado al resto de Latinoamérica e incluso comparado a los países ricos, según los estudios de las agencias internacionales. Es decir, los problemas que se buscan solucionar a través de una nueva Carta Fundamental me parece que no van por ese camino. Yo creo que puede haber un deterioro y probablemente habrá un deterioro en la calidad de vida si se escribe una constitución que parece más al resto de Latinoamérica. Chile ha sido un país excepcional comparado al resto de la región. Ahora, como en cualquier sociedad, la gente puede estar descontenta por el crecimiento, porque las escuelas no son buenas. Siguen siendo las mejores de Latinoamérica, ¿no? Podemos hacer reformas en el sistema educativo sin tener que reformar todo el sistema. Pero eso no es lo que piensan la mayoría de chilenos, y aquí permíteme hacer de abogado del diablo. La mayoría de los chilenos también piensan que la desigualdad ha aumentado, y eso no es cierto, ha caído y está por debajo del promedio latinoamericano, pero la mayoría piensa que es el país más desigual de Latinoamérica. Es la opinión de Ian Vázquez, es analista y es el director del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute, que nos ha acompañado esta noche aquí en Cuestión de Poder. Señor Vázquez, un gusto tenerle, gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, esto es Cuestión de Poder, ya regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para dedicar este espacio de análisis a la conversación sobre cuestiones de la economía. En este caso vamos a dedicar a los Estados Unidos, con quien nos acompaña cada cierto tiempo en estos estudios, Isaac Cohen, economista y exdirector de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL. Isaac, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Esta semana ha habido noticias económicas, pero en nuestra opinión han quedado opacadas por la trepidante actualidad política que pasa la política estadounidense. ¿Qué ha pasado? El presidente de la Reserva Federal, señor Jeremy Powell, fue uno de los citados a una de las audiencias que se celebraron esta semana en el Capitolio. No las del juicio político,
Hubo otras, porque el Congreso también hace otras cosas, además de dedicarse a ese juicio político. Y en esa audiencia, Jeremy Powell les dijo a los congresistas, señores, el ritmo de crecimiento de la deuda de Estados Unidos lleva un camino que es insostenible. Y levantó la bandera roja de alerta. ¿Dónde está hoy la deuda estadounidense? El nivel es de 984.000 millones de dólares. 984.000 millones de dólares. Y se espera que el año que viene, en el 2020, la cosa continúe y llegue a el billón. Dicho de otra manera, el millón de millones. 12 ceros. Ya cuando uno llega a esta cifra, se pierde. Dice, bueno, pero ¿esto de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, de 1 millón de millones, y es que eso es lo que cuesta imaginarse, ¿no? ¿Es posible que nos des una comparativa para que entendamos de cuánto estamos hablando? Bueno, tú lo dijiste muy bien, 12 ceros. 1 millón son 6 ceros. Entonces, 1 millón de millones es 1 millón eso, 1 millón de veces más. O sea, son 12 ceros. Es una cantidad difícil de imaginar, pero cuando se ve el contador de deuda que hay en Nueva York, en Broadway, hay un contador de deuda muy interesante que está moviéndose constantemente. Pero siempre está moviéndose al alza. Ah, por supuesto, desde hace años que se mueve al alza, y ese es el problema. Ese es precisamente lo que señalaba el presidente de la Reserva Federal, que en un momento en que la economía de Estados Unidos está bien, está fuerte, no cabe duda, si uno ve las cifras macro, básicamente el crecimiento en alrededor de 2% este año, la tasa de desempleo 3,7%, la más baja en 50 años, y la inflación por debajo de la meta de 2%, tienes una economía sólida. El problema es que los instrumentos que podrían utilizarse en caso de que viniera una emergencia, una caída, por lo que sea, en ese momento los instrumentos no van a estar ahí. El gobierno está muy endeudado por una parte y por otra parte la Reserva Federal ha estado bajando la tasa de interés. Entonces no hay herramientas para enfrentarse a una emergencia. Y a esto se le suma, supongo, el descenso de la reforma fiscal, que ha hecho que disminuyan los ingresos del Estado. Bueno, efectivamente, en contra de los principios tradicionales del Partido Republicano, el presidente Trump en el 17 impulsó la reforma fiscal que le rebajó los impuestos principalmente a las empresas, y esto llevó a aumentar el saldo rojo. Porque tu saldo rojo aumenta si el gobierno deja de percibir ingreso y sigue gastando lo mismo. Entonces ese es el problema. ¿Quién tiene esa deuda? ¿A quién se le debe todo ese dinero? Bueno, mucha de la deuda está emitida en Estados Unidos. Estados Unidos tiene el privilegio de emitir su deuda en su propia moneda, de manera que los compradores, la mayor parte, están acá. Pero hay los bancos centrales del mundo entero que tienen sus reservas invertidas en bonos del Tesoro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos jamás ha negado una deuda. En ese sentido tiene una credibilidad crediticia muy buena. Entonces los bancos centrales ponen sus reservas en dólares, compran bonos del Tesoro, y ahí tenemos dos clientes muy grandes que son Japón y China, que se compiten en el primer lugar. China a veces está arriba, a veces Japón, pero los dos tienen, yo diría que es, sin dar una estimación así, pero una aproximación, yo diría que alrededor de un 10% de la deuda de Estados Unidos está fuera de Estados Unidos. Usted responsabiliza al gobierno del presidente Trump, pero le quiero dar dos datos para que usted me ayude a ponerlo en perspectiva. El primero, la deuda, el techo de deuda, que hay que ir incrementando, se aprueba en el Congreso. Y los republicanos, si bien controlaban las cámaras en su momento, necesitan unas mayorías para poder hacer ese incremento de deuda. Y ahí los demócratas han dado su visto bueno. Por lo tanto, supongo que, y usted me corrige, es justo decir que la responsabilidad del incremento de deuda es de republicanos y demócratas. Efectivamente, no cabe duda de que las pitas de la bolsa, como se dice, le pertenecen al Congreso. El gobierno de Estados Unidos, el Ejecutivo, no puede gastar si el Congreso no se lo autoriza. Las pitas de la bolsa le pertenecen al Congreso. ¿Qué es una pita? O sea, son las estoy traduciendo un término en inglés, ¿no? The purse strings, la pita que se jala para cerrar la bolsa. Ajá. Eso, es una que viene a ser el resumen de ganancias del día.
Bueno, digamos, es donde se guarda, donde tú guardas el dinero y la No, lo abres. digo para que los que somos profanos le Exacto, entendamos. o abre la bolsa para gastar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la discreción de gastar, y esto es mejor que las pitas de la bolsa, la discreción de gastar le corresponde al Congreso. Y efectivamente, tanto demócratas como republicanos les gusta gastar. Porque la deuda de Estados Unidos viene incrementándose desde Bill Clinton. Seguramente a Bill Clinton se le recordará por dos grandes cosas. El escándalo Lewinsky y haber dejado unas finanzas que eran equiparables, o sea, que tenía superávit, a diferencia de lo que hemos visto en las administraciones sucesivas siguientes. Consiguió equilibrar la administración Clinton, pero la administración Bush, republicana, que en teoría hubiera tenido que mantener el equilibrio fiscal, pues se enredó en la guerra del Medio Oriente, y en ese sentido ahí no hubo límite. Porque las guerras son una de las razones por las cuales se gasta más, pero las guerras han continuado y se sigue gastando igual, o sea, y ahora más, porque la rebaja de impuestos en el fondo es una reducción de ingreso para el gobierno. El gobierno recibe menos y gasta más. Hace unos, me atrevería a decir semanas, podríamos decir meses si quiere, varios economistas empezaban a hablar de ojo que viene la recesión. Ojo que viene, hay indicadores que dicen que los bonos a corto y a largo plazo ya tienen una inversión en el retorno. Normalmente el de a largo te da más rentabilidad que el de corto, y el de corto empezó a ser menos atractivo y la gente buscaba más el de largo plazo, si no estoy mal. No, así es. Esos augurios negativos parece que se han diluido. Sí, porque se revirtió la tendencia. O sea, los intereses de largo plazo aumentaron y los intereses de corto plazo se quedaron más o menos estáticos. Entonces, este indicador que se dice que es un indicador que precede las recesiones, se ha vuelto a corregir. O sea, en ese sentido yo diría, los que le tienen miedo a la recesión, pues están un poco, la realidad los está contradiciendo, digámoslo así. Pero hay indicadores de que la economía de Estados Unidos puede estarse desacelerando. Y hay sectores específicos que están sufriendo precisamente por la guerra comercial en que se ha involucrado la Casa Blanca fundamentalmente. Y esto creo yo que empieza a afectar niveles de confianza en la economía, que van a llevar a una menor inversión y por consiguiente pueden llevar a una caída. Ahora, la gran pregunta es si esto va a ocurrir antes de la elección o no. Porque se dice que el destino de la reelección del presidente Trump depende de que la economía esté bien o mal. Vamos a ver la tendencia. Decíamos antes de comenzar esta entrevista, el crecimiento en Estados Unidos hace 2 años era del 3%, ahora está en torno al 2%, y me decías una previsión de crecimiento para el año que viene, que ¿cuál es y por qué? Bueno, la Reserva Federal de Atlanta, el Banco de la Reserva Federal mantiene... O sea, aquí ahí está la Reserva Federal de Estados Unidos. Correcto. Y luego hay debajo diversas reservas federales o bancos que son de cada estado o de regiones. Regionales. Son regionales de Estados Unidos. Claro, y el de Atlanta mantiene un modelo que revisa periódicamente, casi cada 2 semanas, 3 semanas, hace una revisión de la predicción de crecimiento para el siguiente trimestre. Es uno de los indicadores pues, más confiables que hay sobre pronósticos. Ahora, debo decirte que los pronósticos económicos son menos confiables que los pronósticos del tiempo, ¿eh? O sea que hay que tener cuidado. No, porque en Estados Unidos el tiempo, hasta el segundo te dicen que va a llover. Exacto. Y empieza a llover en ese momento. Exacto. Yo, de verdad que eso es una cosa sorprendente. Pero en economía los pronósticos no son tan certeros, ¿no? Pero hay que decir que la Reserva Federal de Atlanta mantiene este modelo, y el último que acabo de ver indica que la economía de Estados Unidos en el último trimestre de este año puede llegar a menos de 1% de crecimiento. Lo cual quiere decir que el promedio de 2%, que es el que estábamos esperando para este año, puede ser menor. Y eso significa que la desaceleración está golpeando. ¿A quién está golpeando esta situación? ¿A los agricultores? ¿A los manufactureros? Porque los aranceles, y aquí volvemos al tema de los impuestos, los aranceles son impuestos. Y los consumidores están pagando esa cuenta. Lo que no hay en este momento en Estados Unidos, y este es uno de los enigmas
de esta reactivación económica que dura ya 11 años, por cierto. Ya está viejita, o sea, no es que esto es una reactivación sostenida en 11 años. ¿Cuánto duran normalmente los procesos de recuperación y bonanza económica? Bueno, esta es la más larga en la historia de Estados Normalmente Unidos. siempre se combina una bonanza económica con un periodo de ajuste que en algunos casos entra en recesión y luego otra vez y así sucesivamente, ¿no? Efectivamente, y estamos hablando de promedio de 6, 8 años. Y esta va ya con Esta ya va con 11. 11 años. Entonces, esta larga reactivación está principiando a desacelerarse. Ahora, ahí es donde viene el problema que señala el presidente de la Reserva Federal, porque lo que dice es que si estamos muy endeudados y al mismo tiempo estamos bajando la tasa de interés, ¿qué instrumentos vamos a utilizar cuando venga la caída? A ver, dos preguntas antes de irnos a la pausa. La primera, Ivanka Trump esta semana tuiteaba esto. En otras noticias, el índice industrial del Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico. El mensaje en positivo de Ivanka Trump, que viene a decir, no sé qué dicen los medios, pero la bolsa funciona y va muy bien. ¿Por qué, si hay algunos economistas que ya empiezan a tener una cierta preocupación, la gente que está en bolsa, que tendría que estar mirando esas predicciones y esa preocupación, sigue viendo en la bolsa algo positivo, siguen invirtiendo y sigue habiendo beneficios? Bueno, la bolsa no determina la economía, es al revés. La economía determina la bolsa. Pero la bolsa se fija en cómo va la economía y en función de lo que ven, se echan para atrás los inversores o no, y eso es un pez que se morderá la cola. Pero los que están mirando si ponen o no su plata en los mercados se fijarán, supongo, en esos indicadores económicos. Efectivo. La bolsa es indicativa de la confianza de los inversionistas. Cuando la bolsa baja, los inversionistas están espantados. Pero Jeremy Powell está preocupado y en cambio los inversionistas están contentos porque siguen haciendo buenos negocios. ¿Qué pasa? No están constantemente contentos. Lo que ha pasado con la bolsa es que se volvió una montaña rusa. O sea que el mensaje de Ivanka Trump es cuando está arriba. Exactamente. Pero el día siguiente no lo dice, pero ha bajado. Efectivamente. Ajá. ¿Y qué pasa? Y esto le preocupa mucho al propio presidente Trump, porque el presidente Trump le gusta mucho ese indicador cuando está bien. Cuando está mal ni lo menciona. Y aquí el problema es el siguiente. Cada vez que le sube los aranceles a un país, a una economía, a un socio, a un adversario, lo que sea, la bolsa baja. Porque a los inversionistas les causa pavor este asunto de la guerra comercial. Entonces la bolsa ha sido una montaña rusa. O sea, ese indicador para mí no revela el estado de salud de la economía de Estados Unidos. Bueno, mucha gente nos está viendo en América Latina. Esta combinación de elementos de cerilla encendida con botella de gasolina a punto de encontrarse, con tensión, con calor, ¿cómo le puede afectar a las economías de América Latina? Bueno, las economías de América Latina están sufriendo desde el año 2014 una caída. Una caída por la caída de los precios de las materias primas. ¿Por qué han caído las materias primas? Se lo digo muy brevemente, porque la economía de China, que se volvió el principal cliente comprador de materias primas en América Latina, está desacelerándose. Entonces hay menos demanda en China y ha caído la demanda por las materias primas de América Latina. Ahora, es muy tentador decir que porque no hay crecimiento económico hay convulsión política, pero no es así. Lo que pasa es que en esta situación de caída de América Latina, lo que hay son detonadores específicos que generan reacciones negativas en la población. En un caso puede ser el alza del costo del transporte por el metro, en otro caso puede ser la eliminación de los subsidios a la gasolina, estoy hablando de Chile, de Ecuador, y etcétera. O sea, es cierto, América Latina se está desacelerando, está cayendo, pero eso no significa de que eso sea el detonador político. El detonador político ocurre por otras razones. Es el análisis, la opinión del economista Isaac Cohen. Fue director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, que hoy nos acompaña. Gracias, Isaac. Encantado, como siempre, Gustavo. Feliz fin de semana. Vamos a la pausa. Esto es Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy Ford contra Ferrari.
o en Hispanoamérica la conocen como Contra lo Imposible, en España Le Mans 66. Tiene 3 títulos la película, está estrenando hoy en cines. Bueno, y ya me parece que debe ir de competición, carros y... Va de competición, carros y de mucho drama. La película es protagonizada por Christian Bale y Matt Damon, 2 grandes del cine. Es dirigida por James Mangold y cuenta la historia de un grupo de diseñadores e ingenieros estadounidenses que tienen una misión. Esa misión es construir un nuevo auto que pueda derrocar el dominio de Ferrari en una carrera que se conoce como la 24 horas de Le Mans en Francia. Y esto ocurre en el año 66. Le Mans 66, o si lo van a buscar en América Latina o en Hispanoamérica, Contra lo Imposible, en su versión original, Ford versus Ferrari, la película de James Goldman, que estrena hoy, recomendación de Alexandra Colonamil. Antes de irte, Alexandra, el domingo, Efecto Naim. El domingo en Efecto Naim tenemos Ballenas contra el Cambio Climático. Contra Ferrari, ¿no? Bueno, contra todo, sí, contra Ferrari, porque todo. también contribuyen los autos al dióxido de carbono Totalmente que tiene la Tierra calentada. Bueno, entonces, ¿las ballenas contribuyen al cambio climático también? Las ballenas resulta que pueden ser unas grandes aliadas en la lucha para combatir el calentamiento global. Oye, Efecto Naim siempre tiene la respuesta que nadie espera a problemas complejos. Nosotros nos hemos sorprendido, aparte las imágenes son espectaculares. Y entonces parece ser que hay ballenas en general que contribuyen y que pueden ser un aliciente. Ciertas ballenas, las que llaman las Great Whales, que son estas ballenas gigantescas, pueden contribuir a la captura del dióxido de carbono. No nos cuentes cómo. Así que hay que verlo el domingo. El domingo a las 6:30, ¿verdad? A las 6:30. Aquí en NTN 24, Efecto Naim, un programa inteligente que vale la pena y les recomendamos mucho que vean. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. 2 mensajes hoy en las redes sociales, los 2 sobre política estadounidense. El primero lo firma un periodista corresponsal de La Nación en Washington al respecto de las audiencias que hoy ha habido en el Capitolio. Ha habido denuncias de quien fue embajadora de Estados Unidos en Ucrania, que ha dicho que se siente intimidada. En Estados Unidos, la intimidación de testigos puede ser un delito. En la segunda audiencia pública de los impeaching hearings, Jovanovich, uno de los testigos clave, dice que se sintió intimidada por los comentarios y los tweets de Trump. Y lógicamente eso no contribuye mucho a la popularidad o al prestigio del presidente Trump, para los que ven en el Departamento de Estado un departamento de funcionarios que no son políticos y que trabajan al servicio de la nación, del país. Bueno, veremos cómo acaban esas audiencias. Otro, la iniciativa que han tenido un grupo de activistas el día en el que se publicaba un libro que firma uno de los hijos del presidente Donald Trump. El libro lleva por título Triggered, que es como activación, como el inicio del disparo. Pues bien, los activistas han cambiado la portada. Nosotros cambiamos la portada del libro de Donald Trump Jr. para hacerla un poco más honesta y ponerla en Barnes & Noble. Papi, por favor, quiéreme. Es el cambio de portada que nos ha hecho sonreír hoy cuando lo hemos visto. La imaginación al poder de estos activistas que hoy han querido aprovechar y que estoy seguro que los editores del libro, el original, seguro les ha parecido graciosa la iniciativa porque, entre otras cosas, hemos hablado del libro. Así terminamos. Gracias por vernos. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan un feliz fin de semana.